Hola y bienvenidos a esta sexta parte de esta serie de videos de presentaciones que se llama Comida en el Desierto. Las primeras partes eran una introducción y los antecedentes para el método que estoy presentando, que estoy ofreciendo y modelando también. Cada vez, en cada parte estoy haciendo un ejemplo y realmente cada vez estoy utilizando unos métodos un poco, un paso un poco más complicado, un poco más profundo. Y esta vez será un pasito más. Voy a utilizar como en la quinta parte el idioma griego y también vamos a tomar otro paso de abrir un punto de a lo que llegamos utilizando este método para ser comida para nosotros. Esa es la meta. Entonces comenzamos. Vamos a, a la primera página. Ya estamos comida en el desierto. Eso es comida espiritual para nuestro camino en la vida. Y a veces estamos secos adentro, estamos hambrientes, entonces esa comida que podemos encontrar en la Biblia nos satisface. Este método está enfocado en los 4 evangelios y entender en qué manera fueron escritos. Estos evangelios hay 4 y realmente son una agregación, una compilación de los escritos y los dichos del primer movimiento de los cristianos después de la resurrección de Jesús. Entonces, cada uno de estos autores, o tal vez es un autor ayudado con otros, son testigos, pero están compilando las experiencias, escritos y dichos que ya existían y están como tejiendo esos para formar como una ropa, ¿no? Algo que está una integración, que es una integración entre esos dichos y escritos. Entonces cada uno está también añadiendo sus propias interpretaciones inspiradas para compilar, integrar y tejer esos escritos. Entonces hay un mensaje. Están agregando por una audiencia, una gente, y hay un mensaje en eso. Y ese mensaje no solo es del autor humano, sino por creer que son inspirados, es el autor también divino. Y esa es la idea, es que cada uno, entender el mensaje de cada uno separado de los demás. Nos quedamos en un evangelio, podemos utilizar otros evangelios para comparar. La comparación nos ayuda para identificar qué es único de este evangelio comparado a otro. Pero la comparación está en servicio a entender más el mismo evangelio en que estamos. Entonces, es quedarse en un evangelio y entender y ver como un detective, buscar cómo está tejido. Ahora, por ejemplo, tenemos un evangelio aquí, por ejemplo, Lucas, y buscamos un punto. Digo punto, sé que sea una palabra, una frase, una expresión, y que nos llama la atención. Y de ahí andamos buscando otro ocaso de esa misma frase o palabra. Y veamos esos dos pasajes en donde encontramos esos puntos juntos, a ver si hay una luz y también si hay comida. Ese es el cacao que estoy usando para representar la comida. Es rica. Seguimos. Puedes seguir haciendo en el Evangelio, buscando otros puntos, otros, digamos, puentitos, que son puntos de la teja. Este es buscar comidas. No solo entre 2 puntos, puede ser más puntos, 3, tal vez 4. Puedes ver una serie de puntos.
también. Nos está indicando cómo compiló el autor divino y humano también. Y ese nos revela la voz. ¿Qué dice el autor? Y cuando Dios habla, nos alimenta, nos levanta, nos inspira, nos da vista y nos da un impulso, una energía. Y eso es lo que esperamos en eso, comida, nutrimiento para nuestra alma. Esta vez yo voy a enfocar porque he encontrado un ejemplo. Y este ejemplo es en el Evangelio de Lucas, en el 2º capítulo. Este capítulo tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces comenzamos. Voy a leer un poco rápidamente este pasaje que he elegido. Nacimiento de Jesús. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Quiero prestar atención, poner esta atención en una frase: la sala principal de la casa. Yo he escrito otra palabra al lado aquí. ¿Qué es la sala principal de la casa? Lo que yo estoy pelando, como pelando la fruta, y veo lo que está por otro lado de esa cáscara del idioma. El idioma español, al fondo es la griega, que es el idioma original. Y en este idioma veo que esa palabra que está traducida como la sala principal de la casa es una palabra griega, katálima. Katálima. Esa palabra puede ser traducida en varias maneras. Por razones en que el cristianismo
ha llegado digamos, el nuevo mundo, las Américas, a través de Europa, tiene interpretaciones europeanas. No es malo, sino es una interpretación. Y en ese proceso de interpretar a veces es difícil entender el contexto, cómo traducir una expresión que sale no solo de otro idioma, sino de otra cultura. Esta palabra, por más investigación en otros años, tiene una significación. Puede ser como un hostal, puede ser una habitación para huéspedes, puede ser en una casa. Tiene varias interpretaciones. Vamos a pasar entonces a un recurso escrito por un señor que tiene experiencia en el Medio Oeste. Se llama Jesús por los ojos del Medio Oeste. O sea, de una persona del Medio Oeste. Es que falta la traducción en español. ¿Cómo dirías eso? Bueno, Jesús por medio de los ojos de una persona que vive en esa cultura. Entonces, este es un libro bonito. Y hay otros que ya saben de estas cosas, también solo es un recurso. Pero estoy poniendo estos dibujos para ayudarnos a entender cómo eran las casas en un pueblo típico en Palestina en esos días. Podemos ver por una vista lateral hay dos pisos, como un piso de la tierra así, y otra pista que es un poco más alto, que está encima, y una escalera unas escaleras que conectan los dos pisos. Hay una puerta. En el terreno vacío, en el lote, sabían construir juntos con roca o dentro de la roca, y otra parte de la tierra, una tierra firme también. No se sabe en estos casos, es variedades de eso, ¿no? Pero imaginamos que está construido en roca o tierra. Por una vista superior vemos como parece en la parte de dentro de la casa. Tendrían una casa de una sala no es, una habitación, es solo un cuarto esa casa. No hay varios cuartos. Tiene una sala principal de la casa y estas escaleras que pasan hasta lo que funciona como un establo. Es que en la noche entran los animales y guardan los animales aquí. No sé cuáles son, que sea oveja, que sea cabrito de vaca, no sé exactamente. Pero varios tipos, me imagino, de animales que entraban. Y también tenían pesebres, a veces construidos dentro del piso o de otra forma, tal vez de piedrita, de madera, no sé, pero otras formas. ¿Para qué? Para que puedan dar a comer a los animales. Y entraban los animales, sabían entrar en la noche y con comida ya puesto en estas pesebres y comían. La familia se quedaba aquí en la sala principal. Dormían allá, comían allá. Esa fue la única sala o habitación o cuarto en la casa. En la mañana bajaban las escaleras, abrir la puerta para soltar a los animales. Los animales salieron para el día. Esa es una casa de un cuarto. La sala nomás. Muchas casas también tenían una habitación de huéspedes. Y esa es la catálima. Esa es catálima. Catálima es esa habitación que tiene su propia puerta y eso es para huéspedes. Y entonces es igual, entonces entran y salen los huéspedes, la familia está por aquí. Entonces, ¿qué está diciendo en la escritura? Bueno, sabemos de las tradiciones que tenemos en la Navidad. Unos como las posadas, por ejemplo.
las posadas son la historia de María y José tocando la puerta, los que están en la casa están contestando y no pueden encontrar en dónde hospedarse. Con esta situación es una tradición que ha salido de la interpretación de esta palabra, catálima, de Europa. Y la idea es que fue un establo o unos no podían encontrar en dónde quedarse y se quedaron en una cueva o un establo, algo que está afuera, que no está dentro de la casa. Y por falta de entender un poco de la situación de las casas en el Medio Oeste en esos días. Entonces, ¿qué dice la Escritura con este contexto? Ahora vemos que lo que está diciendo es que no había, ellos llegaron, cierto, si es una mujer embarazada, llegando a su pueblo, tendría familiares, o si no, gente que les conoce, ¿no? O si no, amigos de esa gente. Es difícil entender que volviendo a su casa, a su pueblo, no hay nadie que te puede dar un espacio en una casa. Y cuando estás con una mujer embarazada, también su esposa. Si interpretamos así que no fue rechazado por casa, sino que ya con mucha gente llegó a la casa de un familiar o un buen amigo de un familiar y no había esa habitación de huéspedes, la catálima estaba ocupada. Entonces, ¿dónde se quedaron? En la sala principal con la familia. Bueno, lo que dice, vamos a volver dice la sala principal de la casa, pero esa no es la catálima. Esa es una traducción que falta, creo, un poco de ese contexto. Porque ¿qué es la catálima? No es la sala principal, es así. En la sala principal es donde hay la familia. De hecho, ese es el revés. Es que no había espacio en la catálima y de hecho sí se quedaron en la sala principal con la familia. Que sea familiares, amigos de familiares. Ese es el contexto para entender que María dio a luz y ¿dónde dejó el niño, el recién nacido? En un pesebre. Aquí ves los pesebres. Ya la historia tiene más sentido conectado con este contexto. No había espacio aquí y es por esa razón. La familia estaba en la sala principal y de ahí dejaron el recién nacido en el pesebre. Entonces ese es el contexto que el autor realmente, no hay espacio aquí, es que se queda, no está en una historia sobre el rechazo y de no hay en dónde quedarme, no hay, qué pobrecito está tocando las puertas y no hay para entrar. El punto de la historia es que Jesús está puesto en un pesebre, que es como el plato para los animales, que es donde hay comida. Jesús es comida. Y el pesebre está vinculado en esta historia con los pastores. Pastores y el pesebre. Jesús está en eso. Vamos a ver entonces que Jesús ya está puesto como comida y vienen los pastores. Y ellos entienden que esa es comida. Jesús está dado como comida. Entonces vamos a buscar yo digo eso, buscamos catálima en otro lugar, en el Evangelio. A ver, si podemos tejer dos pasajes de la Escritura, nos da más luz, entender. Entonces vamos, ese es el método. Piden y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, busque, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Eso es lo que ha
hacemos nosotros ahora buscando otra caso de Catálima? Y si existe, yo hice la búsqueda y encontré un pasaje en el capítulo 22. Vamos a ver si este nos da más luz y nos nutre. Y ahora voy a cambiar un poco la pantalla para que vean mejor. Ahí Lucas el 22. Voy a comenzar y leer. La institución de la cena del Señor. Entonces, esa es la última cena. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte: ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron, pues hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora vemos la pieza, ya está traducida la pieza, la palabra, pero sacando la cáscara, vemos que esa es la misma palabra, catálima. Entonces, ¿dónde está la habitación de los huéspedes en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Ellos, este señor, el dueño de la casa, tiene una habitación para los huéspedes que es un piso superior, que es grande. Tal vez tiene dinero, no sabemos, podemos suponer. Y tiene ese habitación está encima, como la terraza. Realmente esa palabra en las casas en Latinoamérica son más conocidos, reconocerían más ese efecto que tenían en esos días, que es la terraza. La terraza es como la parte encima y tal vez hay un techito, algo para proteger del clima. Pero eso realmente es terraza. Esa es la palabra. Entonces, esa habitación de huéspedes es una terraza encima de la casa. Pero eso es catálima. Ya tenemos un vínculo entre los dos pasajes. Voy a seguir leyendo. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Voy a seguir. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores.
Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciendo mi rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Bueno, voy a volver a la primera página. Esa segunda página te dejo a ti para comer, investigar en tu propio tiempo. Voy a concentrarme en esta primera página y este vínculo que ya tenemos entre la catálima en los dos pasajes. Ahora vamos a ver un tema que es de comida, ¿no es cierto? Es la última cena, el tema es comida y comer, y vemos que aquí en el lado del nacimiento lo que vemos también es comida. Ve, lo acostó en un pesebre, que el bebé está acostado en el pesebre. Otra vez, el niño recién nacido acostado en un pesebre. 3 veces. Recién nacido acostado en el pesebre. Entonces, esa es la imagen de Jesús puesto en un plato. También en este pasaje que estamos leyendo, la cena de Pascua, comeré la Pascua, entonces comida de Pascua es 3 veces comer esta Pascua. ¿Y quién es la Pascua? O sea, ¿quién es la comida? A comer es otra casa de comer, de comida. Él después tomó pan y dando gracias lo partió y le diciendo, esto es mi cuerpo. Y la idea es que también esta copa sellada, una alianza sellada con mi sangre. Entonces, ¿quién es la comida? ¿O qué es la comida? Es Jesús. Es comerse a Jesús. En la parte de aquí, en la parte de la última cena, es más palpable, ¿no? Porque realmente comemos algo. Ya es, vamos a comer a Jesús en una manera sacramental. Jesús está presente en esa manera sacramental. Católicos ya estamos en la Eucaristía, la misa. Y en otras también tradiciones ortodoxas también la Eucaristía. Ese se dice el misterio. Tiene otros nombres de sacramentos, son los misterios. Pero esa es una forma de que es muy palpable de comer. Tiene un aspecto simbólico y es palpable. Tú estás realmente comiendo algo en tu cuerpo. Entonces esa es una manera de comerse a Jesús. Yo lo voy a comer de una manera sacramental, o del misterión en la griega, el misterio. En la asamblea de la misa, y eso representa la última cena. Pero vinculado, el autor Lucas nos está enseñando ese vínculo. Está tejido esos dos pasajes. Entonces, comerse a Jesús tiene un significado y tiene otro significado, significación también. Y ese lado podemos ver aquí que Jesús es comida también. Entonces vienen los pastores. Vamos a ver otra vinculación. Porque vienen los pastores. Los pastores aquí en este lado. En este lado tenemos los apóstoles y los discípulos. Y hay una conexión. Identificamos uno con el otro. Vemos aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, los pastores están enviados. Mandados están para un lugar. Y luego se van diciendo por todo lo que habían visto, tal como
los ángeles se lo habían anunciado. Aquí vienen, los apóstoles, los discípulos, vienen a un lugar, comen y luego se van. Pero ves, esa misma como frase que ves aquí, se fueron pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Entonces, el autor, y en estos dos casos, son parecidos la forma de describir esa dinámica entre pastores y los apóstoles discípulos. Que base es que los pastores, la idea es que comida para los pastores y los pastores van a dar la comida a las ovejas también, ¿no? Y aquí los apóstoles, los discípulos se van a comer, es comida para ellos, Jesús, y van a entregar la comida a las ovejas también, ¿no? Eso es lo que está haciendo el autor, conectando a los apóstoles con pastores, viceversa, en esa manera. Bueno, y podemos seguir de otras cosas, viendo el vínculo, el tejido entre esos dos pasajes. Jesús es comida sacramental. Aquí Jesús otra vez es comida, ¿no? Y comida para los pastores y para entregar comida para todos. Entonces la cuestión, esa es la pregunta. Bueno, les voy a dejar en eso para que ustedes puedan buscar y entregar, masticar en la manera que quieren. Solo voy a sacar un punto destacado de y ese es cómo dice de entre este vínculo, cómo nos presenta la manera de comer, la otra manera de comerse a Jesús. Una es la manera sacramental. ¿Y qué más? Eso es lo que yo veo que quiere decir el autor. Y vamos a ver por medio de la dinámica en que escribe el autor. Esta parte aquí es sobre los pastores. Ellos están mandados, vienen y llegan a la casa y ven todo, ¿no? Luego se van. Aquí ves el texto, luego se van. Entre esa historia de la venida de los pastores hay una frase destacada. Esa frase destacada es sobre María. Ese es el autor como un sándwich que tiene pan y algo dentro del sándwich o algo, el relleno del pan, el queso dentro del pan. Ese es el tesoro. Eso es lo que el autor quiere que le hagas caso. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Eso es lo que quiere decir el autor. Eso es como comerse a Jesús. Bueno, la parte en este lado sacramental, eso es como comerse a Jesús en una manera espiritual. Voy a sacar esto ahora y solo voy a otra vez pelar la cáscara de la fruta y ver un poco de la griega. Ahora no voy a entrar en los detalles de eso, solo voy a decir que cuando traducen un texto de cualquier documento, siempre cuando traduces una palabra, una frase, hay varias maneras de expresarlo en la persona, cuál es lo mejor, porque no hay una expresión exactamente igual en otro idioma. Entonces hay varias interpretaciones, civilmente sería bueno explicar con más palabras, pero no puedes traducir la Biblia, es que tienes que quedarse más o menos la misma cantidad de palabras, ¿no? Entonces voy a sacar un poco más de la griega para que veamos qué quiere decir esta frase. Solo aumentarlo un poco más para que capturamos más qué quiere decir esas palabras originales en la griega. Entonces, es bien parecido, pero nota algo diferente, es que María guardaba, esa es mi interpretación de la griega, reconociendo los límites de hacer increíble la obra, interpretar toda la Biblia entre las mismas casi cantidad de palabras, es difícil. María guardaba todos estos dichos y acontecimientos
y volvía a meditar sobre ellos hasta integrarlos en su interior. Entonces sí, es meditar y guardar, primero guardar los recuerdos porque son tesoros y, eh, y meditar, reflexionar sobre esos en la manera de integrarlos. Eso es importante porque la palabra en griego es que integrar, formar un todo, formar un narrativo, solo un camino, una ropa, ¿no? Es como tejer todo y para que tenga sentido. Eso es lo que es como la meta del meditar y conectar y tener una significación de formar un todo de sus recuerdos. Y esa es lo que quiere, voy a acabar con este, esa es la manera de comerse a Jesús espiritualmente. El autor nos da esa clave. Entonces, la manera sacramental, en la asamblea, en la misa, es una manera sacramental a comerse a Jesús, pero hay tiempos siempre, en todos los días, a comerse a Jesús. Y nos alimenta. Los dos se complementan uno al otro. ¿Y cómo es? Voy a ponerlo en otras palabras, es notar nuestras experiencias en nuestras vidas de Jesús. Perdón. De Jesús. De Dios en nuestra propia vida. En nuestra propia carne. Es que todos tenemos experiencias. Si notamos esos, tenemos experiencias con Dios. Y comerse a Jesús es notarlos y guardarlos. Guardarlas esas experiencias y los recuerdos. Una ayuda es contarlos. Contar las historias. Y compartir las historias con otras personas. Son maneras de guardar en nuestra memoria esas experiencias con Dios. Si vemos las historias de los evangelios, eso es lo que son. Son la comunidad de discípulos, que es iglesia, tienen estas experiencias y las han guardado en su memoria. Y tienen esas experiencias y ya salen como una historia, una cuenta. Esa es la manera en que están guardados y como recuerdos preciosos. Y tomarnos un tiempo de reflexión para encontrar un significado narrativo de ellos. ¿Qué quiere decir? Es que, como ves, en el Evangelio hay historia tras historia tras historia y se conectan. Realmente, ese es el método que estamos haciendo, es darse cuenta de eso, honrar eso, y seguir eso para entender lo que quiere decir el autor. Para nosotros es que el autor se ha comido a Jesús y nos está compartiendo el fruto de eso. Y para nosotros nos ayuda no solo leer las escrituras, pero hacerlo nosotros mismos también. Es que nosotros tenemos experiencias con Jesús como estos autores. Y comerlos, guardar, notar, guardar y reflexionarse y meditarse. ¿Para qué? Para que se integra. Para que vemos cómo se conecta paso tras paso esas historias. Porque cuando lo hacemos eso, estamos comiendo. Nos da una más luz en la vida, nos da un aliento, nos levanta, nos nutre el alma, nos da energía, nos da como una paz, nos da la capacidad de entender y cumplir lo que vemos en el camino de Jesús, lo que Él dice. Entonces, les dejo con eso, pueden reflexionarse más en eso. Ojalá les ayude para su camino para encontrar
comida en el desierto. Y ojalá nos reunamos en otro momento. Que Dios les bendiga y gracias por compartir el camino conmigo.